Cordial saludo, mi nombre es Jennifer Beltrán, estudiante de Ingeniería de Telecomunicaciones de la UNAM. En el día de hoy vengo a socializar el trabajo que se realizó en la unidad 1 del curso de microondas. Soy perteneciente al grupo número 7 y la unidad 1 tenía el tema de fundamentos de las microondas. Para esta unidad se realizó un trabajo escrito con sus reglamentaciones. El objetivo de esta actividad es identificar los fundamentos de las comunicaciones por microondas y su utilidad en las telecomunicaciones, así como su aplicación y determinaciones. Los objetivos específicos son definir los conceptos básicos de comunicaciones por microondas, reconocer las bandas de frecuencia y la reglamentación, y observar los tipos de enlaces y su aplicabilidad. Para este ejercicio creamos una página web, la cual se creó en la herramienta wiz.com, y la página web, en esta se recogieron los aportes de muchos de los compañeros y la propuesta para el enlace de microondas. Primeramente tenemos las características de las microondas, que es esta conexión es muy utilizada a nivel nacional en Colombia para llevar conectividad a municipios lejanos donde la conectividad es nula. Las ventajas es que tiene un amplio ancho de banda con amplios canales disponibles, y algunas de las desventajas es que la visión se puede ver afectada por edificaciones o obstáculos, y esto crea atenuación. Tenemos las tablas de bandas de frecuencia, las cuales van desde 3 hasta 3000 GHz, desde 3 kHz hasta 3000 GHz, empezando por ondas miriamétricas y terminando por las ondas decimilimétricas. Tenemos la explicación, las ventajas, la utilidad. La implementación de las microondas puede realizarse sin necesidad de cables, se hace por medio de antena. Esas antenas no son muy costosas, sin embargo, puede ser que salga un poco costoso su instalación dependiendo del relieve o el lugar de donde se vaya a instalar. Tenemos otra tabla de bandas de frecuencia, donde nos permite observar también no solamente la frecuencia, sino la longitud de la onda, y asimismo se divide las de alta frecuencia, baja frecuencia o frecuencia media. En cuanto a las disposiciones legales, según la norma, la ley 1341 del 13 de julio del 2009, en su artículo 11, reglamenta el acceso al uso del espectro radioeléctrico. El espectro radioeléctrico es el espacio donde se comunica o donde se instalan las antenas para que utilicen el espacio para su medio de transmisión de datos. Este tipo de enlaces radiales utilizan el espectro para su comunicación. Esto es lo que permite que se lleve internet o datos a lugares alejados, donde es difícil acceder mediante un cableado. En el artículo 25 de esta ley se crea la Agencia Nacional del Espectro, ANI. La unidad es como una unidad administrativa especial de orden nacional, adscrita al Ministerio de las Tecnologías. Cuando se desea hacer uso del espectro, se debe solicitar un permiso ante las TICs, el que permite que utilicemos ese espectro mediante radioenlaces y transferencia de datos por microondas. Y este permiso se otorga por 10 años. En 10 años tendríamos que volver a renovar el permiso para seguir utilizando este espectro. Se puede consultar en la página de la ANI toda la reglamentación que tiene que ver en cuanto a las disposiciones legales de las microondas. Para esta actividad se realizó una propuesta, la cual realizó cada uno de los estudiantes, y
Se eligió la propuesta por Jennifer Beltrán, mi persona, para llevar internet a la Julia Meta, un lugar alejado, un lugar golpeado por el conflicto armado. En este momento es una zona de posconflicto y es un lugar fuertemente afectado con desplazamiento que no tiene ningún tipo de conectividad. Para esto se realizó la propuesta de llevar internet al colegio de la inspección de la Julia Meta, donde se requiere realizar un estudio de relieve de la zona. Por medio de Google Earth se realizó el trazo desde la cabecera municipal del sector de la Uribe Meta hasta la Julia, observando que el relieve no permite un paso de señal limpio y hay muchos objetos. Esto ocasiona que se deba utilizar una torre repetidora en una de las montañas para que así se llegue un servicio de buena calidad. Se hizo la segunda propuesta, que sería realizar un montaje de 3 torres, 2 de 50 metros y una de 25 metros, en la cual se va a realizar la función de repetidora de una de las torres, desde la Uribe como cabecera municipal hacia una montaña y luego desde esa montaña hasta la Julia para llegar con buena conectividad. Con esto podemos concluir que las microondas son bastante útiles para la vida cotidiana y nos permiten llevar datos a donde ni siquiera podríamos esperar que un cableado llegue algún día, porque la zona, el relieve y todo el estado de un lugar no lo permite. Entonces, gracias a las microondas podemos llevar datos y llevar conectividad de buena calidad a estos lugares. Muchas gracias. Bienvenidos, mi nombre es Kevin Moscoso Cervantes, soy estudiante de Ingeniería en Telecomunicaciones de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Me encuentro cursando el área de microondas, mi grupo colaborativo es el número 7. En este momento vamos a hacer una breve exposición de todos los temas de la unidad número 2, entre los cuales vamos a encontrar los tipos de antenas, cuáles son los tipos de repetidores, los tipos de torres, características de un emplazamiento y un presupuesto real de un radioenlace. Bueno, iniciando, sabiendo que una antena es un dispositivo usado para las transmisiones de frecuencia, esto diseñado con el objetivo de emitir y recibir ondas electromagnéticas hacia el espacio libre. Tenemos que las antenas se dividen según su estructura física. Tenemos las antenas no parabólicas, tenemos las antenas parabólicas, tenemos las antenas de rejilla y las parabólicas sólidas. Bueno, entre las antenas no parabólicas, o sea, las que no tienen forma de parábola, tenemos las antenas Yagi. Estas no son tan direccionales como las antenas parabólicas, pero son mucho más directivas que las antenas de panel. Las antenas Yagi son aquellas que nosotros encontramos convencionalmente construidas en aluminio y encontramos en muchas casas utilizadas para las señales de televisión. Las antenas parabólicas son aquellas que usan un plato reflector en forma de parábola. Esto para enfocar las ondas de radio recibidas en la antena a un punto focal. Las antenas de rejilla, como su nombre lo dice, son en forma de rejilla y estas pueden usar bajas frecuencias de microondas aproximadamente de 2.5 GHz. La ventaja de estas antenas es que tiene una carga de viento significativamente menor en la torre desde el punto de vista eléctrico. Las antenas de plano focal, estas también en forma de parábola, pero la parábola del reflector del plano del foco tiene un aumento de ganancia
pero en el punto del plano, en el punto que está iluminado. Las antenas de alto rendimiento, como su nombre lo dice, de mucho más alto rendimiento que las ya mencionadas, y estas tienen una característica que la ayuda a tener el alto rendimiento, y es que usan una cubierta alrededor del borde del plato para eliminar la radiación de los lados y en la parte posterior de la antena. Las antenas estándar generalmente están construidas en aluminio. Los propios reflectores no dependen de la frecuencia pero cuanto mayor sea la frecuencia, mayor será la perfección de la superficie requerida. Listo. Las más utilizadas son las antenas de alto rendimiento y las antenas parabólicas. Bueno, entonces siguiendo con el orden de la presentación, vamos a hablar acerca de los repetidores de microondas. Bueno, entre los repetidores de microondas tenemos los repetidores activos y pasivos. Hablemos acerca de los repetidores activos. Los repetidores activos reciben la señal de la frecuencia portadora, y esta se baja a una frecuencia intermedia con el fin de amplificarla y retransmitirla en la frecuencia de salida. Esto también se les conoce como transectores. Esto a su vez son dispositivos que cuentan con un transmisor y un receptor. Estos cumplen una funcionalidad diferente, pero comparten el mismo circuito. Bueno, los repetidores pasivos, o también llamados reflectores pasivos, en esto no se encuentra una ganancia y se limita a cambiar la dirección del haz radioeléctrico. Los repetidores pasivos se comportan como espejos que reflejan la señal, y se los puede dividir también a su vez en pasivos convencionales y en pasivos back-back. Los pasivos convencionales son los que son de una pantalla reflectora, y los pasivos back-back son los que, o también los llamados antena espalda con espalda, que son dos antenas puestas espalda contra espalda. Bueno, las consideraciones que se deben tener en cuenta para definir un emplazamiento para montar una antena de telecomunicaciones por microondas. Bueno, primeramente, en primer punto, se debe hacer un estudio del lugar donde se va a instalar la antena. Esto con el fin de identificar los factores que pueden atenuar la señal. Factores como factores geográficos, que digamos montañas muy elevadas, también mucha arbolización. Estos son los factores que pueden atenuar la señal. También identificar la distancia que hay de punto a punto, y de allí identificar las torres que van a ser instaladas, dependiendo ya sea autosoportada, ya sea monopolos o ya sea arrendada. Listo. También se debe tener en cuenta cuando se instale estas torres, la distancia a que va a ser instalada la antena. No debe ser menor a 30 metros, independientemente ya sean las características del lugar, ya hayan montañas o arbolización que nos atenúe la señal. Independientemente de esto, la altura mínima debe ser de 30 metros de la antena, para así obtener una señal sin interferencias o una señal no atenuada. Listo. Ahora hablemos de las antenas. Entre las antenas tenemos las antenas las antenas de tipo mástiles. Estas son de forma, como la vemos allí, de forma artesanal. Se pueden utilizar de forma provisional, como lo vemos, es de gran altura, y estas son utilizadas mayormente por el ejército para las comunicaciones de onda corta. Las torres arriostradas, o también llamadas atirantadas o rendadas. Estas
son de estructura ligeramente liviana, fácil en el proceso de la instalación y ofrece un gran soporte a la altura, eh, de fácil instalación, con los cables de acero que tiran a los lados, por eso es que brindan un gran soporte. Y también soportan varias antenas de varios tipos. Las torres autosoportadas, como lo vemos, son de forma triangular o pueden ser de forma triangular o cuadrada. Estas torres se construyen sobre terrenos de áreas urbanas o cerros y estas deben contar con un cimiento adecuado para poder resistir las fuerzas a las que estén sometidas, ya sean fuerzas climáticas o de otro tipo. Como lo vemos, estas son las más fortificadas y se utilizan para lugares donde se vayan a dejar las antenas por más determinado tiempo. Las antenas monopolos, como su nombre lo dice, de un solo polo, o torre monopólica. Es propia de terrenos urbanos y edificaciones que permiten la instalación de la antena a gran altura. Esta también se utiliza cuando hay poco espacio y, como lo vemos, está constituida por unas escaleras, la cual brindan la capacidad de poder acceder a la parte superior. Y en la parte de arriba, como vemos, hay como por así decirlo, una plataforma en la cual pueden descansar y pueden ser instaladas las antenas. Bueno, las definiciones de la unidad interior IDU y la unidad exterior ODU, y la interfaz que hay entre el IDU-ODU de un sistema de comunicaciones por microondas. IDU es el equipo que se encarga de hacer la modulación, tiene partes de amplificación y enlaces de diferentes tipos de interfaz. El modem, se puede decir que es el modem que interconecta el radio de la backbone a la red. El ODU es la unidad de radio que está definida por la frecuencia de sincronización. La conexión IDU-ODU, montaje del IDU-ODU, está la instalación que se hace solamente la antena en el exterior y el IDU-ODU dentro del gabinete. Listo, el montaje al outdoor. Como vemos, el IDU y el ODU van instalados a la antena y obviamente con un cable, en este caso UTP. El montaje de split mount, este montaje nos muestra que está el ODU a la antena y el IDU está internamente con cable coaxial. Bueno, ahora tenemos en este momento el presupuesto y material y presupuesto del radioenlace, que para nosotros hicimos un radioenlace para la zona rural de la Uribe, de Uribe Meta y la Julia. Hablar un poco acerca del radioenlace que instalamos. Es un radioenlace entre dos puntos sin repetidor, porque pues no cuenta con sistema montañoso bastante pronunciado, sino es más bajo. Tampoco hay una arbolización que nos afecte, entonces por eso dos antenas solamente y dos torres instaladas. Bueno, esta va como les dije, desde la Uribe Meta hasta la Julia. Entonces los materiales, vamos a trabajar con antenas de plato Air Fiber con una ganancia de 34 decibeles a una frecuencia de banda de 5.1 hasta 5.8 GHz. Son dos antenas las que vamos a utilizar. El valor de cada antena es de 1.850.000, 50.900. Vamos a trabajar con dos radios Ubiquiti Air Fiber 5X HD de 5 GHz. Estos están cada uno, vamos a tener obviamente dos, uno para cada antena. Cada uno va a valer 1.976.000. Vamos a utilizar dos torres atirantadas o rendadas. Estas van a ser de 45 metros, de 40 y 45 metros. Cada una, la instalación está en
30 millones cada una de las antenas rendadas, de las torres rendadas. Vamos a utilizar cable UTP categoría 6. Vamos a comprar un rollo de 305 metros. Utilizar cable conectores RJ45. Un panel solar con el cual nos va a alimentar las torres y posteriormente las antenas y los radios. Listo, vamos a utilizar routers Gigabit Ubiquiti. Estos van a valer cada uno 299.000. El panel va a tener un valor de 282.000. Vamos a utilizar una batería en gel, que es la que nos va a alimentar, la que va a ser cargada y nos va a alimentar los demás circuitos. El regulador de voltaje 2i24. Y la mano de obra que va a ser en 14 millones. Todo esto va a ser un total de 106.657.082 pesos. Esto con el fin de brindarle conexión de internet y telefonía llevarlo desde la cabecera municipal de la Uribe Meta hasta la Julia. Bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por la atención prestada. Nos vemos en una próxima. Chao. Cordial saludo. Voy a explicar la tarea 3, evaluar la factibilidad de solución para un sistema de comunicaciones por microondas. Doctor Mario Andrés Ramos, integrante Jennifer Mayerly Beltrán Ávila, Luis Carlos Sierra, Kevin Moscoso y quien les habla, Edgar Duque. ¿Qué nos podría afectar un radioenlace? La curvatura de la Tierra, las zonas de Fresnel, pérdidas de espacio libre, pérdidas de absorción, pérdidas en conectores. La zona de Fresnel, como sabemos, las ondas electromagnéticas viajan en línea recta. Las microondas se propagan por la troposfera y la presencia de la superficie terrestre, el aire y los fenómenos meteorológicos influyen en la propagación de la señal. Influyen a través de fenómenos como la absorción, atenuación, difracción, interferencia, refracción y reflexión. Es muy importante tener la primera zona de Fresnel libre de obstáculos. Como la vemos acá, la línea de vista entre las dos antenas, y podríamos tener señales que lleguen reflejadas a la antena receptora. Lo que nos puede ocurrir es que esa señal reflejada llegue desfasada y cancele la señal directa, lo que produce pérdidas de trama en el enlace y lo vuelve inestable. Para calcular la primera zona de Fresnel, entonces tenemos que el radio es 17.32 por raíz de 35.7 kilómetros, que es la distancia del enlace de la Uribe de la Julia, sobre 4 por 5 GHz, que es la frecuencia que estamos trabajando. Eso nos da un radio de 23.14 hacia abajo y 23.14 hacia arriba, que debemos dejar libre en nuestro enlace. También tenemos pérdida de potencia en el espacio libre. Esta se va perdiendo la señal que se esparce sobre determinada región en el espacio a medida que se aleja la antena transmisora. Se va perdiendo la señal, o sea, la potencia
se puede calcular en base a a un radiador isotrópico o antena omnidireccional, y la propagación, que es el modelo de propagación en espacio libre para predecir la señal que vamos a recibir en el receptor. También la podremos calcular el, el ruido, la sensibilidad del equipo receptor en radiocomunicaciones, y este ruido puede ser natural o artificial. El natural es originado por el hombre, como son los generadores, los motores, etcétera. Y el ruido natural lo produce la atmósfera, descargas atmosféricas, tormentas solares, que podrían afectar el funcionamiento del receptor. La pérdida de cable, todo cable vamos a tener pérdidas. Un cable RG8 usando 3 metros de cable RG8 es suficiente para que se pueda perder hasta un 50%, o sea, 3 dB de potencia. Los conectores, cada conector también tiene una pérdida de 0.25 dB. La interferencia, tenemos las interferencias se pueden clasificar en frecuencia y polarización. Las de frecuencia son la interferencia cocanal, que sería en la misma frecuencia, y de canal adyacente, que serían la frecuencia cercanas. Mientras que las de polarización son interferencias copolares, o sea que vamos a tener polarizaciones cruzadas. Puede ser en vertical, horizontal o X-Peak, que manejan las dos polarizaciones. La lluvia, cuando son frecuencias mayores a 5 GHz, ya no puede afectar la lluvia, no atenúa la señal. Esto también es importante que tenemos de tener en cuenta para el estudio del enlace. También lo mismo, la absorción de vapores de agua y oxígeno no condensados, que nos producen atenuaciones en la señal, nos van a atenuar la señal, y debemos tomar las recomendaciones de la UITR P.676 del documento, también para los cálculos del enlace. Tenemos también los márgenes de desvanecimiento aquí los calculamos para el enlace, donde se calcula los valores ideales. Hay que tomar en cuenta lo que decíamos ahorita de la lluvia, el granizo, las tormentas eléctricas, para calcular el margen de desvanecimiento. Entonces, esta es la fórmula matemática para calcularlo. Más adelante vamos a hacerlo para el enlace que hicimos entre la Uribe y la Julia. El umbral del receptor es otro parámetro importante para evaluar el rendimiento de un sistema de comunicaciones por microondas. La potencia de la portadora de banda ancha, de entrada en el receptor, proporcionará una salida de base
que se llama umbral del receptor o sensibilidad del receptor. También esta es cómo se calcula matemáticamente. Ahora sí vamos a calcular en el punto 2, se calculó el margen de desvanecimiento para el enlace de la Uribe la Julia, donde FM es igual a 30 logaritmo de 35.7, que es la distancia del enlace entre las dos antenas, más 10 logaritmo de 6 por 0.25, que es A viene siendo la rigurosidad, B la lluvia, y F la frecuencia, que serían 5 GHz, menos 10 logaritmos de 1 menos R, la disponibilidad sería del 99.99%, menos 70, donde nos da un resultado de 32.32 dB en el margen de desvanecimiento del enlace. Como vemos aquí están los datos del enlace, una distancia de 35.7, la frecuencia, la confiabilidad, factor de rigurosidad, factor de clima, donde vamos a tener un margen dB de 32.32. Los datos del enlace. Para hallar el presupuesto de potencia, debemos hallar primero de calcular la pérdida en el espacio libre. La calculamos de 32.4 los 20 logaritmos de la distancia, 35.7 más 20 logaritmos de la frecuencia, que sería los 5000 MHz. Esto nos da 137.43 dB. Hallamos también las pérdidas por vegetación y hallamos, ya teniendo estos datos, calculamos el presupuesto de potencia, que es las pérdidas menos las ganancias. Calculamos y tenemos un resultado de 74.211 dB, y de 74 vamos acá a la 74.211 menos 66, nos quedarían 8.211 dB. Siempre debe quedar debe ser positivo. En el punto 3 vamos bueno, se simuló en el programa Sirius el radioenlace. Aquí se cuadraron, se ajustaron los puntos de la Uribe y la Julia. Se programa los extremos con sus antenas, el nivel del terreno, las coordenadas, aquí está la Uribe, la Julia, los extremos, se programa el radio que vamos a utilizar. De esto ya se simuló en Sirio. Como vemos, tenemos línea de vista. Se utilizaron modulaciones QAM256, QAM1024 y QPSK. Como vemos, la calidad es buena, pero en el informe Vano Digital nos recomienda, o sea, en las recomendaciones de la UITR, que la altura mínima necesaria para asegurar las condiciones de despejado al 100% sería
darle más altura a la torre de la Uribe, 46.3 metros, que sería la más factible para evitar más costos, ya que podríamos subir las dos a 46, pero con una sola torre que subamos en la Uribe, la coloquemos, la habíamos calculado a 40 metros, ahora la podríamos subir a 50 para dejar las antenas a una altura de la altura de 46.3 metros. Ya con estas recomendaciones no tendríamos problemas en el enlace. Esto es todo sobre la tarea 3. Muchas gracias por su atención.